Good afternoon, everyone. It's lovely to see you. Buenas tardes. And you're not. Es un gran placer verlos. I'd like to welcome you to the Quiero darles la bienvenida en el panel sobre las prácticas clínicas, o sobre las guías de práctica clínica y recomendaciones, qué son y por qué las necesitamos. what they are and why we need them. ¿Qué son estas recomendaciones y guías de práctica y por qué las necesitamos? Voy a introducir la primera oradora. Es señora Hoffmann-Wold de la ciudad de Oslo Hospital Zurich. y del Hospital Universitario de Zúrich. Hoffman is Ana María Hoffmann es la jefa fibrotic rheumatic disease, del Centro de and she does a lot of Investigación sobre la reumatología. Trabaja en la investigación sobre la esclerodermia. Así que le doy la palabra. Tiene usted la palabra. Thank you very much for the kind Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por acudir, invitation, for inviting me. asistir y muchas gracias por invitarme. Don't understand that. Los pacientes a veces no entienden que es algo interesante y especial para nosotros poder estar aquí, poder hablar con ustedes sobre lo que hemos descubierto sobre nuestro trabajo. Así que es un gran honor poder estar aquí You and I hope y hablar sobre nuestro trabajo y espero que haya muchas preguntas al final de mi presentación. getting help here. Perfect. So I was invited to talk about the Me invitaron para hablar sobre las guías de práctica o las directrices ERS-EULAR ERs or a subgroup. para la IP en la ETC. Hay distintos subgrupos de pacientes y voy a decir por qué no les puedo dar muchos resultados, porque no puedo comentarlos. The topic is really to understand El tema do we need guidelines. es entender por qué necesitamos guías o directrices. Tremendously important for Y este es un tema muy importante. Los pacientes tienen que entenderlo porque and to spread ustedes tienen muchos derechos y mucha información or what is sobre actually being followed and managed. So el tratamiento que deberían recibir ustedes. Así que es necesario que todo el mundo lo entienda. talk about guidelines. This is really Hablando de directrices, este es el marco de los cuidados. and it's like a navigation tool. Y se lo pueden imaginar como una GPS. To get treated. Puedes buscar un objetivo y las directrices les dan las pautas como utilizar los servicios que les proporciona el sistema. Debería ser un rumbo estructurado. Todos los países trabajan esto para encontrar una vía estructurada en todas las enfermedades. Una vez Into with a new diagnosis. desarrolladas estas vías, estas pautas, podemos planificar todos los pasos sobre la información que necesitan los pacientes, los cuidados, etc. Y las directrices son claves para nosotros. Las necesitamos para poder desarrollar vías estructuradas. Y otra cosa muy importante, las directrices se basan en las pruebas científicas más recientes. Es decir, las directrices no son lo que piensa una enfermera o un paciente o un médico. Las directrices se basan en las pruebas publicadas. Esto también nos enseña lo importante que es publicar nuestra investigación. Pero también hay que encontrar un balance, un equilibrio entre la teoría y la práctica, porque también tenemos que tomar en cuenta los deseos de los pacientes, de los médicos, etc. Tenemos que combinarlo todo. Y nuestro objetivo es maximizar las posibilidades de éxito y minimizar los riesgos. Say why we need them. ¿Por qué necesitamos las directrices? Es bueno, cómo describir lo importante que son. Y a lo mejor se habrán recordado, todos han visto esto durante la pandemia de COVID, Came up that it might be porque esta información, porque se reveló una información que puede haber tratamiento contra el COVID. and also I don't know how familiar you Hubo una serie de publicaciones, is a journal pero tenemos el New England Journal, que es evidence for us like la referencia para los investigadores. Todos los investigadores
sueñan con publicar en el New England Journal. No, but in the pandemic, it was Durante la pandemia era más fácil publicar los estudios en este journal. at least the New England Journal published that En el New England Journal hospitalized se publicó un artículo que sobre los efectos de hidroxiloclorina COVID. y que era bueno, beneficioso para los pacientes. Y en aquel entonces hubo un hombre muy importante que decía Hospitalized patients with COVID. todo el mundo debería tomar hidroxiclorina. He even tweeted Pueden verlo en el post de Twitter. Y él también recomendó combinarlo con antibióticos. where does that come from? Bueno, And I mean having ¿de qué radica esta alegación? this Este hombre en su puesto diciendo esto tuvo un gran impacto en el mundo en aquel entonces, claro. more data came out. Y después recibimos más y más datos y la Agencia Europea de Medicamentos, These came out and say, well, publicó un informe there are coming diciendo results that it's que hay resultados all hydroxychloroquine went que indican que este medicamento puede ser dañino para la salud. have all the evidence. Pero esto se publicó solo más tarde. Now it's in the news. Y ahora sabemos, basándonos en los Death in the pandemic. en los estudios, que pudo haber 17.000 muertos debido a esta sustancia. Yes, it was actually harmful. Y cuando combinamos todos los estudios, concluimos que sí, que esta sustancia era muy dañina para la salud. Y por eso necesitamos las directrices, porque no queremos tratar a los pacientes con sustancias que pueden ser dañinas para su salud. Necesitamos datos que nos digan que una sustancia es beneficiosa y no dañina. Por eso necesitamos las directrices para cada enfermedad. Y se puede ilustrar bien con este caso de la pandemia. It's to present you the Y ahora quiero volver a las directrices ERS-EULAR. ERS es la Sociedad de Respiratoria de Europa. Es la sociedad más importante en el ámbito de la neumología. society, as most of you, of course, know. Y la mayoría de ustedes conocen esta sociedad o esta asociación. Así que decidimos publicar I was so lucky. guías o directrices para el tratamiento del IP. We have two very eminent Nosotros, en nuestro equipo, tenemos dos médicos, dos neumólogos de referencia en nuestro equipo. Pero no somos solo cuatro, hay un gran panel de expertos. the four of us. Y los cuatro responsables, tenemos dos reumatólogos y dos neumólogos. Tenemos dos pacientes socios en la investigación. No veo a Hilaria en el aula, Allowed to tell her name. pero ella también participó. Ella fue uno de los socios entre los pacientes. También tuvimos otro socio This is the pulmonary de patient. la Organización de Pacientes Neumológicos, pero lamentablemente One pathologist, one radiologist, two junior. falleció durante el estudio. Y también colaboramos con 7 reumatólogos, 7 neumólogos y otros expertos. Así que nuestro panel, nuestro equipo era enorme. Y todos estos velaron que no vuelva a pasar lo que pasó durante la pandemia. ¿Cómo se elaboran las directrices? Ahora no les puedo publicar ningunos resultados. La razón, cumplimos con las reglas del código deontológico. Podemos publicar solo los resultados cuando los tengamos. Vamos a publicarlos a finales de verano. Los resultados serán disponibles a todos. So we always start framing. Siempre empezamos por plantear las preguntas. Y las preguntas las relacionamos con las necesidades de los pacientes. Así que, ¿qué parte del rumbo queremos resolver? Y lo llamamos el marco PICO. Y cada letra significa algo. P es paciente o población. La I es la intervención
es el tratamiento. comparator. So we always C es la comparación, porque tenemos que compararlo con algo. Y O es el outcome, en español el resultado. 10 different outcomes. Y nosotros definimos 10 resultados que son importantes no solo para nosotros, los médicos, sino también para los pacientes, para que los pacientes se sientan a gusto con sus síntomas. Esto fue una parte muy importante, es lo que hicimos al principio de todo este proyecto. Answer it with evidence. La segunda parte es que necesitamos recoger la evidencia. Looked in the literature. Miramos la literatura, lo que se publicó sobre estas preguntas, y usamos una metodología muy estricta. And our fellows, they went to Y nuestros compañeros revisaron miles de estudios para analizar si una u otra publicación responde a nuestras preguntas. identify who answered the questions. Se identificaron estudios que sí que respondieron a nuestras preguntas. Y nuestros compañeros después extrajeron los datos que se necesitaban para responder a nuestras preguntas. Y esto lo hicimos con todo el estudio y después lo recogimos en un metaanálisis. That this data actually answers our questions. Y también evaluamos la certeza sobre si los estudios responden a nuestras preguntas. Lo dividimos en distintos niveles. Así que en cada pregunta se creó una puntuación sobre la certitud y sobre la corrección de los datos. Y basándonos en esto, extrajimos todos los datos y después formulamos las recomendaciones. Nos juntamos durante la pandemia, y durante la pandemia era solo virtual, de manera virtual, Met 10 times virtually y nos reunimos 10 veces and discussing para formular estas preguntas, para debatir sobre las pruebas, y después nos reunimos 13 veces. PM because we had Cada lunes entre las 9 y las 11 de la tarde o de la noche, phrasing these guidelines. así que hablamos de nuestras recomendaciones y cómo formularlas. We had all the different Y hubo otra cosa importante, que queríamos tener expertos, neumólogos, reumatólogos, metodólogos, etc. data giving our Y todos discutimos sobre la información que tuvimos. Y nos preguntábamos qué era lo que queríamos. resources available. Hablamos también sobre los recursos, la equidad, Have the same la igualdad, es decir, si los pacientes asiáticos pueden servirse de los mismos servicios como los pacientes de Europa. Así que hubo una serie de preguntas. as the result of the Y este es el resultado de nuestras directrices. Al final tenemos recomendaciones con direcciones. Aquí ven en verde que es a favor y en rojo es en contra. Es decir, then it's green. nos preguntamos, ¿recomendamos este paso? Sí, no. We have a strength. So Y después también indicamos la fuerza en la recomendación. Si es algo condicional y si es una recomendación muy fuerte. an example, the treatment we Por ejemplo, el tratamiento de esclerosis sistémica evidence is se usa we need to say, okay, en distintos países, pero la evidencia no es tan fuerte, es muy débil. only a subgroup of patients. Y por eso nos centramos en un Strong recommendation subgrupo de pacientes saying this is conditional. Yes, we think it's y helpful, but it's more basándonos en estos datos formulamos nuestras recomendaciones y también miramos la fuerza. conditional. And this is really a Y esto es un gran reto cuando hablamos de las enfermedades raras como la esclerodermia, porque la evidencia suele ser muy menor hypertension or diabetes. comparado con el diabetes o con la hipertensión, porque allí hay miles de pacientes que forman parte de los estudios, pero aquí, en este caso, podemos tener solo 300 pacientes, que es un número muy limitado. One study,
It's low Puede haber solo un estudio, así que la evidencia es muy débil. evidence, and physicians and researchers go Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y los investigadores tienen que escribir, elaborar un libro blanco hablando de la metodología de enfermedades raras o huérfanos, como se llaman. once it is published, you get all Y después de la publicación recommendations for se publicarán también las recomendaciones a favor, en contra, condicional o fuerte. I'm very sorry, but I'm not allowed to. Y lo que hemos cubierto es el monitoreo, instrumentos de detección, el momento de diagnóstico, herramientas de control y frecuencia del control y también el tratamiento. Todos estos puntos fueron considerados. Y todas estas son respuestas que recibirán una vez que se publique el estudio. Because we are quite ¿Y enthusiastic por qué todo se ha retrasado un poco? by all these Monday nights, evenings. A pesar de todas las reuniones que tuvimos los lunes por la noche, porque había simplemente muchas cosas que teníamos que debatir. Supporting questions, En lugar de 4 y 8 preguntas que originalmente planeadas, supporting questions. terminamos con 24 preguntas principales y 28 secundarias de apoyo. Así que por eso todo se ha retrasado, pero todo esto significa al mismo tiempo que una vez que se publique, los resultados serán mucho mejores. Contacted us already. We have already contact with Ya hemos contactos con and it will be muchas organizaciones y el estudio se hará disponible en verano y colaboraremos también con FESCA para que se disemine. so my take-home messages, guidelines are Así que los mensajes claves, las directrices son muy importantes para la gestión de las enfermedades. both from the patient and from the health. Se trata de algo esencial para nosotros y para los pacientes también. Las directrices de la RS y EULAR se basan en las pruebas científicas más recientes y en el consenso de expertos y la aportación de los pacientes. Always too optimistic. So Estarán disponibles I would say this summer, but este verano, pero esperemos very soon. que muy pronto. About maximizing the chance. Y las directrices tratan sobre todo de maximizar las posibilidades de éxito y minimizar los riesgos en la práctica que hemos visto hoy. Muchas gracias por su atención y espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias. And then we go to Carina Boström. Welcome. Y ahora pasamos a Carina Boström, To cover the topic quien va a hablar non-logical therapies. de las terapias no farmacológicas para la esclerosis sistémicas Carina is a y recomendaciones. Karina es una profesora asociada del Instituto Karolinska. with focus on Investiga en el campo de la reumatología con especial atención a la esclerosis sistémica y el lupus eritematoso sistémico. Dirige el grupo de estudio EULAR sobre el tratamiento no farmacológico de las enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo. She was the convener of a task Fue la coordinadora de un grupo de trabajo que recientemente elaboró y publicó las recomendaciones de la EULAR para el tratamiento no farmacológico del LES y la esclerosis sistémica. So thank you for the invitation. Muchas gracias por la invitación. I'm going to talk about the newly published and Voy a hablar sobre las recientemente publicadas recomendaciones de EULAR sclerosis. para el tratamiento no farmacológico On the slide, you can para el lupus y la esclerosis sistémicas. see the fellow was Yannis Parodis, the first author, and Uno de los primeros autores, Bill Ionis Parodis, pero en general, en total fuimos 25 autores, muchos pacientes y también participaron diferentes profesionales que ayudaron con su experiencia profesional. the task force by defining what is El grupo de trabajo empezó definiendo lo que es el tratamiento no farmacológico. Le definimos critical by the como toda gestión que no esté clasificada como farmacológica por la directiva del Parlamento Europeo pre and y que
Incluyó sustitutos dietéticos, prebióticos y probióticos y trasplantes de microbiota fecal, a menos que sean intervenciones productos farmacéuticos autorizados por las autoridades reguladoras de medicamentos. And we discussed what is non-pharmacological. Y discutimos qué es la gestión no farmacológica, cuál es su objetivo, cómo podemos proporcionarla. Wrote down that the goals include Los ejemplos incluyen, por ejemplo, la optimización de la función y las estructuras corporales, aumento de las actividades y la participación en la sociedad, environment y la aplicación de factores ambientales y también factores personales, and personal factors. por ejemplo, trabajar desde casa o la capacidad de lidiar con la enfermedad. Esos son algunos ejemplos. And we did, as you talked about, the systematic Como mencionó mi compañera, hicimos una revisión sistemática de la bibliografía existente y en ella basamos las recomendaciones. intervention have been used and shown Aquí pueden ver qué intervenciones se aplicaron y cómo se utilizaron. 4 databases. Trabajamos con bases enteras de datos y excluyeron casos con menos de 5 individuos. Standard operation procedure according to EULAR, and and the recommendation statements were formulated. Las recomendaciones fueron evaluadas por el grupo de trabajo Separate articles, en base a su calidad y el nivel de evidencia, also that level of evidence 1 is high evidence, es decir, nivel número 1, que significa evidencia alta, y 4 significa que es un estudio inconsistente. También trabajamos con la categoría de la fuerza de la recomendación y también el nivel de acuerdo, 0 significando completo desacuerdo y 10 completo acuerdo. and 4 overarching principles for the both Trabajamos con 4 principios generales para las dos enfermedades. non-pharmacological management should be tailored to patients' needs. Concluimos que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades, expectativas y preferencias de los pacientes, One or more non-pharmacological que puede suponer una o más intervenciones farmacológicas, together with pharmacological que pueda administrarse solo o para complementar el tratamiento farmacológico, required. pero que no deben sustituir el tratamiento farmacológico cuando este sea necesario. Aquí pueden ver que los niveles de evidencia son bastante altos. 5 recommendations were in common for the both diseases. Encontramos 5 recomendaciones en común para las dos enfermedades. La primera siendo que el tratamiento no farmacológico debe dirigirse a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud en personas Sclerosis, con lupus y esclerosis sistémica. this is something we found in the literature. And the second Y la segunda, de que a las personas con esclerosis y lupus se les debe ofrecer educación del paciente y apoyo a la autogestión. Uno de los ejemplos puede ser ofrecer ejercicios patient education. orales, educación del paciente, terapia ocupacional, programas de autogestión. And the third recommendation La tercera recomendación es que las personas que sufren de estas enfermedades is habits and deben evaluarse sus hábitos de fumar y deben aplicarse estrategias para que dejen de fumar. something that is recommended for both of the diseases. También consideramos el evitar la exposición al frío, que puede ser perjudicial para los pacientes de ambas enfermedades, y también el ejercicio como recomendado. Systemic sclerosis was as follows. Otra recomendación Self-management support should be debe considerarse la educación del paciente y el apoyo a la autogestión para mejorar los resultados relacionados con la boca, la función de la mano, la capacidad de realizar actividades cotidianas y la calidad de vida. therapy educational programs. Ejemplos incluyen programas de rehabilitación, fisioterapeutas, grupos psicoeducativos, educación del paciente y programas de autogestión. Kind of exercise it. Otro punto importante es que diferentes ejercicios se pueden considerar para mejorar algunos síntomas de las enfermedades. Is that in swollen hands, puffy hands, Por ejemplo, en cuanto a las manos hinchadas, se puede considerar el drenaje linfático para mejorar la función de la mano. we also formulated a research. También formulamos una investigación de cara al futuro. In their talk about the need of random Hablé ya sobre ensayos clínicos
randomizados, aleatorizados. And also further identification of También necesitamos seguir identificando las necesidades de los pacientes. Necesitamos evaluar intervenciones psicosociales, dietary programs. cuestiones dietéticas, de nutrición, por ejemplo. Finally, Y finalmente, debemos identificar las barreras que existen a la hora de aplicar also warranted. y debemos We also formulated identificar cómo aliviarlas. both for patients and health professionals, También formamos una agenda educativa. training for Se aconseja la formación continua de los proveedores del tratamiento no farmacológico. La segunda es que debe reforzarse la concienciación y la educación sobre cómo facilitar y evaluar la educación y la autogestión de los pacientes entre los profesionales sanitarios. Y en tercer lugar, se aboga por programas educativos dentro de EULAR dedicados al tratamiento no farmacológico de personas con lupus y esclerosis sistémica, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. patient education. En resumen, debe ofrecerse educación al paciente y ofrecer ejercicios de autogestión orofaciales. Deben evaluarse los hábitos tabáquicos y deberían aplicarse estrategias para dejar de fumar. For Raynaud's Debe considerarse la posibilidad de evitar la exposición al frío en el caso del fenómeno de Raynaud. Y finalmente, se necesitan más estudios sobre cómo tratar la piel y las heridas, las intervenciones psicosociales y intervenciones dietéticas. EULAR study group of non. En el marco de las recomendaciones EULAR, We are working with these también trabajamos recommendations with en diseminar estos resultados con diferentes grupos de estudio. Con Rita Schrimmer, por ejemplo, we have 12 national teams tenemos 2 equipos nacionales about patients, que consisten de pacientes, profesionales sanitarios y médicos, por ejemplo, dermatólogos, y pueden ver los países donde estamos representados en la activities to diapositiva. recommendations. Hemos implementado varias actividades nacionales y transnacionales para diseminar nuestros resultados. And also, people are doing article posters. Los autores están publicando sus artículos en diferentes redes sociales, por ejemplo, en Internet, creando pósters en congresos, etc. We are inspired by LOSA Y nos inspiramos en recommendation, el estudio LOSA survey-based investigation del 2022, professionals que estudió cuál es la percepción de pacientes y profesionales sanitarios en cuanto a en qué medida las recomendaciones se ajustan a las prácticas actuales y en cuáles son las estrategias y barreras y cómo podemos superarlas. to determine an implementation strategy at the center or Nuestro objetivo es determinar una estrategia de aplicación a nivel nacional o internacional health professional. que ayude a educar a los pacientes, al igual que a profesionales sanitarios, y también aplicar la evaluación en sí. References to the first Aquí hay algunas referencias. recommendations for non-pharmacological La primera es son las recomendaciones EULAR and also the reference under is the systematic literature review y la segunda está directamente conectada a este estudio y además algunos otros artículos sobre nuevas recomendaciones que se acaban de publicar. EULAR recommendation. Esta es la primera vez que existe una recomendación EULAR para tratamientos no farmacológicos. There are also some Y aquí hay otros ejemplos, other systematic reviews a otros concerning, for instance, análisis o metaanálisis del tratamiento no farmacológico que se centran cómo manejar, gestionar el fenómeno de Raynaud, por ejemplo, some other u otras enfermedades. reviews and meta-analysis. Finally, I would like to thank EULAR Al final me gustaría agradecer a EULAR la financiación, al grupo de trabajo por su esfuerzo, también a los autores por la revisión sistemática que hicieron, el grupo de estudio EULAR. You can find us on the link Nos pueden encontrar en este enlace que pueden ver en la diapositiva. and implementation. Y me gustaría agradecer también al equipo de difusión y diseminación por su trabajo y muchas gracias a ustedes por escuchar. Thank you so much to both of you. Muchas gracias a las dos. No puedo ni expresar la importancia que tienen estas recomendaciones en nuestro trabajo. And I just have to thank Y
y hemos esperado mucho tiempo para recibirlas. Me gustaría agradecerles su trabajo y a ustedes les pido si en algún momento les piden que formen parte de un grupo de trabajo que tenga que ver con esclerosis sistémica, recomendaciones, guías, lo que sea, acepten a la invitación, por favor. If anyone has any questions, Ahora, si tenemos preguntas, great. Have we got a microphone? ¿tenemos un micrófono? Two microphones. 2 micrófonos. Thank you. Muchas gracias. Vitamin D play any role? ¿La vitamina D tiene algún papel en las recomendaciones? Which question is that for? ¿Para quién es la pregunta? Wherever. Okay. For us, it's not, no. So for the treatment, we have... En cuanto al tratamiento, solo nos centramos en el tratamiento aprobado, autorizado. Así que sí, nuestras directrices también contienen algo sobre este tema. En cuanto a nuestro estudio, también encontramos estudios sobre la vitamina D, pero no tenemos evidencia suficiente como para involucrarlo en nuestras directrices. Pero dentro de 3 o 4 años vamos a revisar, actualizar las recomendaciones y a lo mejor habrá nuevos estudios sobre la vitamina D, pero todavía no tenemos evidencia. Problem that there may ¿Y cómo tratan este problema en general? might help Que and there's puede haber aspectos que puedan ayudar, hay experiencia, pero no hay evidencia. That is a huge problem. Ese es un gran problema Recommendations para todas las recomendaciones, for the non-pharma. pero sobre todo para los tratamientos no farmacológicos. Porque mucha gente dice, esto es bueno para mí, pero necesitamos pruebas, necesitamos evidencia. We have questions. Entiendo su pregunta, porque a veces tenemos pautas, pero no tenemos evidencia. We can't... Y nosotros nos dijimos, no podemos recomendar esto. Your vitamin D level. No podemos medir los niveles de vitamina D en los pacientes y decir si se reduce o no. If it's not, Y por eso recomendar una terapia con la vitamina D o no. Pero lamentablemente no tenemos evidencia para esto. Pero hay una serie de preguntas recommendation, que mucha gente quería involucrar en las recomendaciones, pero cuando miramos la evidencia que tenemos sobre el tratamiento, away or it's further away you come from treatments, más allá que vayamos del tratamiento médico, menos evidencia hay. Por eso, if someone has a strong belief si uno cree que algo funciona, so to run a study, and then debería involucrar a alguien que sería interesado en este tratamiento. and this is what we now También hay estudios sobre tratamiento no farmacológico. Pero, repito, se necesita un estudio sobre un grupo interesante, sobre un grupo limitado de pacientes. Pero es un gran problema, sí. doctors would tell the patients to A lo look mejor at certain aspects that might ayudaría una cosa, si los médicos les recomendaran a los pacientes que busquen lo que funciona o no. Eso también podría ser involucrado en la estrategia. this is also why it's so important to have Por eso es tan importante contact between patients que en cada país hay un contacto entre las organizaciones de pacientes y los investigadores. Porque se necesitan investigadores. Y sí hay and a patient organization. organizaciones de pacientes muy activos en su país. Les recomiendo que encuentre a alguien quien quería hacer este estudio, esta investigación, y que involucre a la organización de pacientes. Every single Es un requisito. Cada proyecto patient on board. tiene que involucrar los pacientes. Así que si nosotros solicitamos una financiación por parte del Estado, necesitamos involucrar los pacientes también. Also, which is patient driven. So if Y muchos proyectos se funcionan solo en caso que sí involucren a los pacientes. interest you have the capacity Por eso digo, si usted quiere y puede participar en una investigación, háganlo.
háganlo. And it's really you are there to put the Porque los pacientes deberían decir a los investigadores patients telling us what to do. sobre qué deberían centrarse. Por eso les recomiendo que busque a alguien quien sería interesado en esta investigación. Basically, you lobby, we as patients, Nosotros, como los pacientes, patient groups, tenemos que defender y tenemos que hablar con los médicos o con los investigadores. Y tenemos que decirles lo que es importante para nosotros. we got to start somewhere. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que empezar con algo. The Euler Study Group for Non-Pharmacological Tenemos un grupo de estudio para tratamiento no farmacológico patients are welcome. en las enfermedades de tejido. This group and other patients as well, and they're Los pacientes son bienvenidos. Kim participa en este grupo y se puede hacer un grupo sobre la vitamina D. Yo quería añadir una cosa. You have a group of people. Si hay un grupo de personas, debería haber por lo menos 2 pacientes, por lo menos. Okay. I like to ask if there's a Yo tengo una pregunta. have like a patient's guideline, which is Hay un plan para directrices para pacientes, por ejemplo, en un lenguaje más accesible, para que los pacientes lo entiendan, to argue, for example, with their insurances. que podría ser una base para la negociación con las compañías aseguradoras. ¿Hay planes para esto? Sí, en nuestro caso Out by the two patient organization. One se pusieron en contacto con nosotros una organización o 2 organizaciones, una para pacientes de Euler, otra que se llama ILF. Estas 2 organizaciones se pusieron en contacto con nosotros associations together said we want to develop something. y conjuntamente vamos a desarrollar algo que será útil para los pacientes, para los reumatólogos y para los neumatólogos. Say why you need Y por eso digo things at the end because que los pacientes tienen que entender lo que significa. Tienen que entender las recomendaciones y las directrices. you should get it. You can argue Porque si se pone en las recomendaciones, uno puede usarlo como una palanca para recibir un tratamiento. negative for patients at the end. If the insurance says, well, it's not mentioned, you don't get it. Right? Porque también podemos mirarlos de otro punto de vista. Si algo no está en las recomendaciones, las compañías aseguradoras no tienen que reembolsarlo. In 12 languages or under development. Pero sí, estamos desarrollando este tipo de recomendaciones y deberíamos colaborar y distribuirlos para todos. And I'm pretty sure that Yo estoy segura FESCA's website. que todo eso se publicará en el sitio web del FESCA una vez las recomendaciones sean disponibles. En nuestro sitio web lo tenemos have them there, absolutely. y podemos tener también estas recomendaciones y directrices. Podemos publicar información sobre el estilo de vida Lifestyle, how you can take care of your own lifestyle. y cómo cuidarse. There will be examples of exercise. Si uno tiene esclerodermia, va a haber ejemplos de ejercicios on the FESCA website. en el futuro. Pero también podríamos publicar algo en el sitio web de FESCA. More questions. Si no hay más preguntas, antes de terminar, tengo que mencionar un par de cosillas. Going, Para los que, when you leave, can you hand in your head? por favor, cuando se vayan, pueden devolver los cascos, por favor. Y los que participan en la cena de esta tarde, nos encontramos en la antesala del Hotel Holiday Inn a las 18:45. 18:45. Go in a group. Pueden ir al restaurante por su vía propia, pero si no, nos encontramos a las 18:45. Y el restaurante se llama Candelabre. Candelabre. We have some very good news. Y tenemos buenas noticias. Czech session, La sesión checa o el panel checo club room, is now going to be here. tendrá lugar aquí en Panorama Hall y no en Club Room. To it, who speaks English, Y there will be si translation. si no hablan checo, habrá interpretación hacia el inglés. Autoimmunity,
panel trata de los efectos del estrés en la autoinmunidad. Si el panel se traduce hacia el inglés. Do you want to wrap up? ¿Quiere decir algo para concluir? Stay here. Así que si quieren quedarse aquí, pueden escuchar este panel en inglés. Y ahora les damos las gracias, muchas gracias por acudir, por asistir. Looking forward to Y participate with you. estamos ansiosos por las recomendaciones. Muchas gracias.